economía. Y me voy al encuentro de Guillermo Locán. Guillermo es contador público, es tributarista, es autor del blog del Contador, porque el tema tiene que ver con los aumentos anunciados ayer por la Presidente y con el tema del mínimo no imponible. Hay quienes se mostraron por demás contentos, hay otros que dicen que no es mucho el cambio y que realmente el cambio de fondo falta aún porque sigue siendo muy bajo el monto del mínimo no imponible. Ustedes tal vez lo conocen por alguno de sus artículos en el diario Clarín. Locán, gracias por atender a Concepto y a Contrarreloj. ¿Cómo le va? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bueno, resolución del mínimo no imponible elevado por encima de los 8.000 pesos, ¿no? ¿Y esto alcanza? Y peor es nada, ¿no? Éramos tan pobres, como Sí. decía. Lo que pasa es que, bueno, el anuncio estuvo ausente durante todo el año 2012. Vamos Sí. a aclarar que en el 2012 no hubo ninguna corrección. Uh-huh. Estos mínimos venían desde abril del 2011. Y bastante agua corrió bajo el puente, hubo aumentos salariales, inflación, Sí. presión de las bases sindicales, gremiales aparentemente, y bueno, esto es lo que se terminó anunciando, ¿no? Una corrección del 20%, cuando lo que yo publiqué en algún artículo alguna vez, estaríamos necesitando una corrección del 50%. Pero bueno... ¿Por qué no lo eso es hacen? que ¿Porque no hay plata o porque no hay voluntad política? Y yo creo que el tema se ha politizado, evidentemente, es innegable. Además, hay que considerar una cosa muy interesante que es la siguiente. Toda la recaudación tributaria del año 2012 Sí. estaba prevista en un determinado monto y terminó siendo superior a ese monto que estaba presupuestado en el presupuesto, Sí. valga la redundancia, con un excedente de 12.000 millones de pesos. Así que O sea, tan esfuerzo del que habla tanto la Presidenta no es tal. Por eso te digo, quiero decir lo siguiente, todo lo que se pensaba recaudar por jubilación, IVA, ganancias, Sí. retenciones, todo, se llegó a superar en 12.000 millones de pesos en el 2012. Uh-huh. Lo cual quiere decir, y hoy ayer la Presidente, y me encanta que vos digas como yo digo presidente, Sí. y no presidenta, Sí. dijo que este sacrificio le costaba al Estado, le va a costar 8.000 millones. Sí. Con lo cual quiero decir, es muy importante para las arcas del Estado, no es poca plata. Entonces, merece la atención que corresponde. Y evidentemente se confirma otra cosa. Los trabajadores, los de cuarta categoría, aquellos que son trabajadores activos en relación de dependencia, los jubilados que también están incluidos, los autónomos, son una parte importante de la recaudación fiscal. Sí. No es el impuesto a la ganancia el más importante que se recauda, pero los trabajadores contribuyen con una parte importante. Ahora, lo que uno Entonces, podría preguntarse, Locán, en este sentido es si se puede tributar impuesto a las ganancias sobre salarios que realmente no son una ganancia irrisoria, y también muchos cuestionan si tendrían que ir sobre el salario o tendrían que ir sobre otras cuestiones, y menos aún sobre las jubilaciones, ¿no? Claro, exactamente. El diseño como está viene de hace muchos años, tenemos que aclararlo. La cuarta categoría de impuesto a las ganancias es tradicional y está vigente este impuesto desde el año 32. Y ya desde esa época estaban grabados los ingresos personales por el trabajo, en el impuesto que en aquel momento se llamaba réditos. Después se corrigió en el año 73, se pasó a llamar ganancias y se mantuvo el esquema como está. En muchos países es así. Acá acontece lo siguiente. Los trabajadores sindicalizados, aquellos que están incluidos dentro de los convenios colectivos de trabajo, muchos de los cuales son encima cobran por quincena, es decir, son la mayoría de los trabajadores de mano de obra, de la parte industrial, cobran por quincena, es decir, no se puede asimilar a un gerente, a un director de sociedad anónima, a un gran actor, a un gran futbolista, parecería que son universos completamente distintos. El mantenimiento de
de no haber levantado los mínimos en los últimos años, llevó a una cantidad importante de esos trabajadores a quedar incluidos por primera vez en muchos años en la Argentina, como nunca, diría yo. Y entonces viene la cuestión, ¿el salario es ganancia? No, evidentemente el salario no se puede asimilar a una ganancia, a un concepto de ganancia, pero sí muchos ingresos que corresponden a elevados sueldos, a elevados honorarios o retribuciones de autónomos, pueden estar tranquilamente incluidos dentro del impuesto a las ganancias porque hace a la justicia tributaria. No sé si explico con esto lo que quiero decir. Sí. El tema de que los maestros, los empleados, los jubilados, los empleados bancarios, los empleados mineros, los portuarios, estén incluidos dentro de este conjunto, ha llevado a que yo lo que llamo en mi blog y en mi libro que escribí, y que está en ebook en mi post, que se llama La novela del mínimo no imponible, a conformar el conflicto tributario más prolongado y más importante que vivió la República Argentina. Jamás se discutió de impuestos como se ha discutido en los últimos años, y no hemos discutido sobre la renta financiera, sobre cuánto tienen que pagar los bancos. El juego. Los jueces, El juego. Muy bien, el juego, que generalmente nos olvidamos de ese concepto. Estamos discutiendo si un maestro, si un profesor universitario, si un enfermero o un médico tienen que estar por debajo del mínimo, sí o no, y entonces sale la discusión de que son pocos, que son muchos, que no son un gran porcentaje, que no son la mayoría de los trabajadores, como dijo hoy el jefe de AFIP. Yo creo que tendríamos que obtener la tranquilidad mental, los que corresponden, llámese en el Congreso, llámese en el Poder Ejecutivo, de sentarse a discutir los grandes temas del impuesto a las ganancias, y no que en general yo lo llamo un tema de tercer orden. Es decir, en ningún país del mundo se discute, como se ha venido discutiendo en la Argentina, el mínimo no imponible. Es algo increíble. Y además que en el fondo esto nos lo ha comido la inflación, ¿no? Cuando ingresa en el salario, ingresa en el 2012, en el 2013, en marzo del 2013, y el periodo que aún la gente ha vivido hasta ese momento se lo comió la inflación, ¿no? Y lo que va a pasar con quienes tienen que rendir sus declaraciones juradas, todo lo que facturaron en el 2012, fue. Sí, señor. Por eso hay una cosa que es evidente, no hay una satisfacción sindical, ni siquiera de los gremios que están más cerca del gobierno. Es decir, no hay ningún dirigente que pueda ir a sus bases a decirle, mire lo que hemos logrado. Esto es una realidad y es una prueba evidente de que evidentemente algo está faltando. El beneficio para el 2012 ya pasó, ya sea para los trabajadores de la Nación de Dependencia o los autónomos que van a presentar su declaración jurada ahora en abril del 2013, todo va con el mínimo anterior. Los autónomos van a ver beneficio en esta modificación recién en la liquidación que se va a presentar en abril del 2014, porque la liquidación del impuesto es anual. Con lo cual, es muy probable que si además, en el caso de los trabajadores en relación de dependencia, entran a percibir mejoras por las paritarias que se van a empezar a discutir, esta modificación quede muy relativizada y vuelvan nuevamente a los... Hoy decía el jefe de AFIP que van a quedar afuera 800.000 trabajadores por esta modificación que acaba de anunciar la Presidenta. Pero con la modificación de las paritarias van a volver y estamos otra vez en 2,5 millones de trabajadores, muchos de los cuales son de altos sueldos, y está bien que paguen impuesto a las ganancias, llámese gerentes, llámese personal de relación de dependencia de altos cargos, pero también van a estar pagando maestros, enfermeros, médicos... Los jueces no. Los jueces no. Los jueces no. Y acá yo tengo que decir una cosa que en general no se menciona. Los jueces no están exentos de impuesto a las ganancias en la ley. Sabemos que hay una acordada de la Corte Suprema que en el año 96, cuando se eliminó la exención de las retribuciones a los jueces del impuesto a las ganancias, se autoexcluyeron. Pero eso no tendría que haber sido óbice a que la AFIP
le liquida, por lo menos pretendiera cobrarle. No sé si me explico Claro. lo que quiero decir. Sí. Es el mismo caso que vos mencionabas del juego. En el juego, en muchos aspectos, se ha mantenido afuera de la tributación, pero eso no tendría que haber sido obstáculo para que el organismo recaudador por lo menos pretendiera o hiciera alguna acción para cobrar. Es lo mismo que con el Poder Judicial. El Poder Judicial se autoexcluyó, pero no está en la ley, está en una acordada, con la cual por lo menos la AFIP tendría que haber dicho, señores, miren, yo lo que pretendo cobrar es esto. Si ustedes no lo pagan es por una cuestión de acordada judicial, pero yo lo que pretendo cobrar es esto. Ahora, Locán, la última tiene que ver con el tema de las jubilaciones y lo que la Corte Suprema estableció en su momento del 82% móvil, que lejos está este mínimo de eso, ¿no? Claro. El hecho de que no se estén abonando las jubilaciones como marca la ley agrega un elemento de injusticia adicional, porque a muchos jubilados que aunque han aportado durante todos sus años y correspondería liquidarles, no se le está liquidando como corresponden, tiene juicios pendientes con el Estado, pero a su vez el Estado le cobra impuesto a las ganancias. Yo recibo muchas consultas de jubilados y hay un concepto que alguien me expresó y algo es muy sencillo. Yo no estoy ganando plata, me dice el jubilado, Claro. yo estoy recibiendo lo que el Estado me prometió que me iba a dar cuando yo aporté jubilación. Y ese concepto es muy importante y podría privar para que muchos hicieran alguna acción para que no se le pagara, por lo menos para que no se le liquidara el impuesto. Hay que ver si los jueces lo aceptarían, pero no es una ganancia, es la devolución de los aportes que hicieron en su momento, eso está claro, ¿no? La última, ¿qué es esto de los 3 pesos? No son 3 pesos de los que habló la presidenta en medio de la chicana por el subte de Macri, que es decir, que quienes superen el monto van a estar pagando tan solo 3 pesos de impuesto a la ganancia. Bueno, yo me rompí un poquito la cabeza también a ver de dónde sacaba ese número. Y te voy a decir una cosa, encontré la respuesta, no sé si es la que corresponde, pero te la voy a mencionar. Él, por ejemplo, ella dijo que un soltero, con el beneficio de la corrección de los mínimos, que un soltero, por ejemplo, que estaba ganando 8.000 pesos de bolsillo, pagaba casi 4.000 pesos de impuesto y que ahora pasaría a pagar 1.432 de impuesto. 1.432 dividido 365 en el año, porque ese impuesto da casi 4 pesos por día. Claro. Esos eran los 3 pesos del subte de Macri. A eso se debe haber referido. Algún asesor le dijo, mire qué poquito que va a terminar pagando 3 pesos por día. Está bien, como presentación marketinera. Sí, además de la traductora de señas, nos podrían poner otra traductora también para decodificar estos enigmas, ¿no? Con una calculadora. Sí, porque se termina convirtiendo en un sudoku esto de ver a ver cómo se resuelve y cómo entendemos lo que nos quisieron decir. A ver, que no es una panacea, no es una panacea, que hay muchos que no están satisfechos, no están satisfechos, que el dólar se corrió a 7,50 también es otra realidad, ¿no? Y que de ahí difícilmente baje. Así que no sé si realmente es una muy buena noticia. No, bueno, yo coincido con vos. Hay una cosa que es evidente. No hay ningún dirigente sindical de peso que haya salido a decir me alegro por lo que se anunció. Yasky, pero bueno. Sí. Cuando estaba diciéndolo pensé en Yasky también. Pero también se cubrió diciendo que no es lo que esperaba y que en realidad la tabla de liquidación, que es la que también está perjudicando y que no fue modificada, tendría que ser modificada por el Congreso. En definitiva, acá está faltando una cosa muy importante. Sí, tengo que rescatar una cosa, si me permitís, quiero robarte mucho tiempo. Te agradezco por la entrevista, pero yo publiqué, y me parece correcto, que el Estado, el gobierno, explicitara cuánto iba a ser en el año 2013 lo que iba a pretender cobrar de impuesto a las ganancias, porque si no estábamos en el perro que se muerde la cola, es decir, los sindicalistas no sabían cuánto iba a ser el mínimo del impuesto, y entonces estaban dificultados para sentarse a discutir salarios. Bueno, la presidenta ya lo dijo, será bueno, será malo, será insuficiente, pero ya se sabe. Ahora hay que sentarse a discutir salarios y hay que aguantarse la que venga, pero ya el trabajador
sabe cuánto de su salario va a comer el Estado, por lo menos en el año 2013. Eso es una realidad. Ya está, ya tenemos la información. Bien, gracias, Locán, que tenga una buena noche. Igualmente para ustedes. Guillermo Locán, contador público, autor del blog que tiene que ver con el contador, el blog del contador, así se llama, y cómo hacer para que el Estado no te coma, de algún modo, esto con el mínimo no imponible.